Bueno, probando, probando. Bienvenidos a todos a otro episodio de Explorando Mitos. Este servidor por aquí, Jermaine Ortiz, para los que no me conocen. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre ah, un tema muy poco dialogado dentro de ciertos espacios, pero, ¿verdad? No es que ha pasado desapercibido por muchos. Eh, Vamos a hablar de Joseph Smith, ¿verdad? No, y un poquito del mormonismo. No voy a entrar en detalle sobre lo que creen, si es verdad o no es verdad, o voy a estar haciendo una crítica de su religión. Va a ser algo mucho más, vamos a ponerlo académico, como siempre tratamos de hacerlo. Eh, Hay unas cuestiones que me gustaría discutir en el video que sí considero que son importantes que el público las conozca, o por lo menos aquellos que sean nuevos en el tema, pues puedan por lo menos interesarse o regar la voz y educar eh, con buena información, ¿verdad? So, sin más preámbulo, vamos a dar una pequeña introducción de quién quizás fue Joseph Smith, ¿verdad? Joseph Smith fue el fundador del movimiento que eventualmente le daría origen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nada más y nada menos que el mormonismo, ¿verdad? Entiendo que su iglesia se fundó en el siglo XIX, pues me pueden corregir o puedo double check that después. Según el testimonio de Joseph Smith, él recibió algunas revelaciones divinas y gracias a esto, ¿verdad? Pudo traducir algunos textos antiguos y produjo obras como lo que es, pues hoy conocemos como el libro del Mormonismo y el libro de Abraham, ¿ok? Entonces, quisiera hacer dos preguntas. ¿Qué pasa cuando alguien afirma traducir un papiro antiguo y casi 130 años después el papiro reaparece? ¿Y qué pasa cuando los egiptólogos finalmente lo leen y no dicen absolutamente nada de lo que se afirmó? ¿Verdad? Este es el caso bien interesante de Joseph Smith, ¿ok? Eh, Como todos ustedes saben, yo trabajo mis artículos, así que voy a darle share screen aquí. Dame un brequecito, por favor, para que puedan observar share screen. ¿Ok? Entonces, el 13 de julio del 1835, un hombre llamado Michael Chandler llevó a cuatro momias egipcias y varios rollos de papiros con escritos del antiguo Egipto a Kirtland, Ohio. Las momias y los papiros habían sido descubiertos en Egipto varios años antes por Antonio Levolo. Kirtland fue una de las fue a una de las muchas paradas en el este de Estados Unidos para la exhibición de momias de Chandler. Chandler ofrecía momias y rollos de papiro a la venta y a instancias del profeta Joseph Smith, varios miembros de la iglesia donaron dinero para adquirirlos. En una declaración fechada el 5 de julio del 1835,
Joseph Smith, al declarar la importancia de estos escritos del Antiguo Egipto, escribió: comencé la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos y para nuestra gran alegría encontramos que uno de los rollos contenía los escritos de Abraham, ¿verdad? Esto está en internet, en Doctrina e Historia de la Iglesia, Manual del Maestro de Seminario 2013, ¿verdad? Entonces, en el 1835, Joseph Smith adquirió una colección de papiros y según su testimonio, estos documentos pues tenían o contenían escritos del patriarca Abraham. A partir de esta afirmación surgió el libro de Abraham, ¿verdad? El famoso Book of Abraham. Texto que pasaría a formar parte del canon de la tradición de los santos de los últimos días. Durante décadas, el contenido original de los papiros permaneció fuera del alcance académico sin el documento disponible. Sin el documento disponible, la traducción dependía exclusivamente de la autoridad de quien afirmaba haberla realizado, en este caso, Joseph Smith, ¿verdad? Pero esa situación pues, no sería permanentemente. El hallazgo y su interpretación. Los papiros adquiridos por Joseph Smith formaban parte de una tradición egipcia bien conocida. Entre ellos se encontraba una escena que posteriormente sería publicada como el llamado eh, Facsimile 1. Creo que estoy pronunciando eso bien. Una figura recostada sobre una mesa y otra de pie junto a ella, ¿verdad? Aquí podemos ver, por aquí, eh, el papiro que compró Joseph Smith. Aquí vemos un cocodrilo, aquí están los órganos. Usualmente esto es un ave y esta ave, esto es una procesión sobre la resurrección de Osiris, eh, que usualmente siempre está Osiris, Isis y Horus. A veces está Anubis. Todo va a depender del contexto eh, funerario y iconográfico que se esté dando, pero como pueden ver, la parte del torso del papiro está completamente destruida y la cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que Smith interpretó esta escena como el intento del sacrificio de Abraham por parte de un sacerdote pagano. Sin embargo, dentro del marco de la iconografía egipcia, la escena corresponde a algo muy distinto, un ritual funerario. La figura de pie no es un sacerdote humano, sino el dios Anubis, asociado a con la modificación y la transición al más allá. El problema de la reconstrucción, ¿ok? Para que puedan ver el papiro original y mira la reconstrucción. El detalle más revelador no está únicamente en la interpretación, sino en el estado del documento original. El fragmento del papiro que contiene esta escena estaba dañado. Eh, Partes esenciales, incluyendo la cabeza de la figura principal, ya no se conservaban. En este contexto se realizó una reconstrucción. La cabeza ausente fue completada como una figura humana. Sin embargo, los paralelos egipcios existentes o escenas similares preservadas en mejor estado muestran consistentemente que dicha figura corresponde a Anubis, representando o representado, ¿verdad? Con cabeza de chacal. Aquí existe una tensión metodológica porque la diferencia entre reconstruir a partir de paralelos conocidos y reconstruir a partir de una interpretación previa.
Entonces Joseph Smith básicamente, muy posiblemente no sabía mucho de iconografía egiptóloga o de Egipto y le dibujó una cabeza humana aquí y completó el torso, ¿verdad? Como pueden ver de esta manera, ¿ok? Ese es el papiro original y él lo reconstruyó de esta manera. ¿Qué pasa? En la iconografía egipcia nosotros vemos que esto no machea, pero sí machea mejor con esto, ¿ok? Esto es otra foto. No estoy seguro si es la misma foto o es otra foto de, de una reconstrucción de cómo se supone que se viera el papiro. Y así es como básicamente pues terminó siendo por Joseph Smith, ¿verdad? Y aquí podemos ver otras imágenes similares sobre cómo, ¿verdad? Tenemos el ave encima del cuerpo de Osiris, que eso tiene una interpretación. Yo he hablado de esto ya en otros videos, ¿verdad? Pero, he hablado también cómo el ave cambia. Antes supuestamente era Isis, hay templos donde supuestamente no es Isis, es otra diosa, la que está encima de Horus, ¿verdad? O de Osiris, perdón, en forma de ave para concebir a Horus. Es bien interesante, incluso hay iconografía donde aparece Horus mismo. Este, eh, Entiendo que era Horus. Voy a compartir ese video o ese artículo porque se llama el milagro de nacer de un dios y básicamente ahí yo explico cómo habían tradiciones de que un dios masculino específicamente podía tener la habilidad de darle nacimiento sin unión sexual a otra figura. Y unas tradiciones específicas dentro del mundo egipcio donde, por ejemplo, ponían a Horus naciendo del cuerpo putrefactorio del padre, y también tenía que ver con esas cuestiones del ave. Eso es una lectura bien interesante. Pero volviendo al tema acá, ¿verdad? Es que eh, esto que ustedes ven aquí, toda esta iconografía, machea mucho mejor y es mucho más realístico que la reconstrucción de Joseph Smith. ¿Ok? Entonces, varios egiptólogos modernos han traducido el texto, y sus conclusiones coinciden casi por completo, ¿verdad? Que el contenido no es otra cosa que información funeraria sobre el difunto para quien fue creado el papiro. Joseph, por su parte, afirma que las cuatro vasijas debajo de la mesa representan dioses idólatras. Sin embargo, en el contexto egipcio, estas vasijas son bien conocidas, ¿verdad? Porque se tratan de recipientes utilizados en el proceso de embalsamiento para contener los órganos del fallecido. En última instancia, cuando se compara la interpretación de Joseph con las traducciones modernas, el contraste sobre su lectura de cada de sección se presenta con errores significativos. Entonces, el redescubrimiento de 1967, ¿verdad? Que básicamente ahí fue que se dieron cuenta, pero durante mucho tiempo se pensó que los papiros originales se habían perdido, y originales entre comillas. Sin embargo, en el 1967, fragmentos de estos documentos fueron redescubiertos y posteriormente analizados por egiptólogos. El resultado fue claro. Los textos no contenían narrativas sobre Abraham. En cambio, correspondían a textos funerarios egipcios comunes, específicamente del tipo conocido como Book of Breathings o el libro de las respiraciones relacionado con tradiciones con el libro de los muertos. Su propósito no era narrar historia patriarcal, sino guiar al difunto
en su tránsito hacia la vida después de la muerte. Entonces, pensamientos finales, ¿verdad? En el caso, o el caso presenta un escenario particular dentro de la historia de las religiones. Durante un periodo inicial, la interpretación de los papiros dependía enteramente de la autoridad de quien afirmaba traducirlos. No existía acceso independiente al texto que permitiría o permitiera verificar dichas afirmaciones. Con el redescubrimiento de los fragmentos y el desarrollo de la egiptología moderna, esa situación cambió. El texto dejó de ser inaccesible y al poder ser leído ofreció un contenido distinto al que se había propuesto originalmente. Entonces no se trata de evaluar la fe, sino se trata de observar un fenómeno más amplio, la relación entre la afirmación y evidencia. Mientras un texto permanece fuera del alcance, su significado puede sostenerse sobre la autoridad. Pero cuando ese mismo texto se vuelve legible, la autoridad cede espacio al análisis. En este caso, el papiro no es ambiguo, tampoco está perdido, por el contrario, está disponible. ¿Ok? Por aquí, perdónenme. So, como había dicho ya, ¿verdad? El problema con lo del papiro, que aunque esté disponible, ¿verdad? Sí está roto, pero Joseph Smith pues decidió hacerle una cirugía eh, bastante awful. Y durante décadas, pues, como mencioné, los papiros se consideraron perdidos. No fue hasta el 1967 que volvieron a desaparecer y los egiptólogos entonces traducieron estos textos y dijeron, espérate, pero es que aquí no se menciona a Abraham, y estos son básicamente textos funerarios comunes. O sea, aquí no hay nada fuera de lo normal, ¿verdad? Mientras el papiro estuvo perdido, la traducción básicamente dependía de la autoridad de Joseph Smith, de lo que él decía. Este, pero obviamente cuando el texto volvió a reaparecer, todo eso empezó a hablar por sí mismo, ¿verdad? El texto. Esa es la importancia de la egiptología, la importancia de tomarse ciertas disciplinas en serio. eh, y esto también demuestra que es muy fácil, hasta un cierto punto, manipular a la gente cuando se trata de pues sistemas religiosos que quieren mantener un cierto poder, un orden, ¿verdad? Como lo quieran llamar. Como dije, no voy a entrar en detalles sobre el mormonismo, ni voy a hablar mal de Joseph Smith o de la religión del mormonismo en general. Simplemente quería traer esto para que también puedan abrir sus ojos y sus mentes y lleguen a sus propias conclusiones. Si tuviera que dar una opinión, obviamente no, ya con esto yo no sería mormón. eh, entre otras cosas, ¿verdad? Pero creo que esto es un muy buen ejemplo de caso de estudio que la gente debería empaparse, ¿verdad? Porque eh, así de fácil nos pueden tomar el pelo, como dicen, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, siempre preguntar nuestras referencias, cuáles son sus referencias, los sources, que usualmente no lo hacemos, ¿verdad? Y eh, en la academia siempre va a haber personas que, eh, como te explico, uno, como uno dice, ¿verdad? O dicen por ahí, uno no lo sabe todo, claro está. Eh, pero uno también debe tener una, ¿verdad? Tener esa sinceridad y esa humildad de saber decir no sé, pero puedo investigar.
Para evitar, ¿verdad? Conflictos futuros como lo que le pasó a Joseph Smith, que fue desmentido de una manera bastante no tan buena, vamos a decirlo así. Así que eso ha sido el video de hoy, súper cortito, directo al grano. Creo que este es el primer video relacionado al mormonismo que tengo en el canal. Yo sé que no va a ser el último, pero específicamente este video voy solamente dedicado a hablar sobre lo del libro de Abraham. Así que espero que hayan encontrado esta información útil, eh, que se hayan disfrutado del video. Sabes que les deseo salud, bienestar y buena experiencia. Gracias por sintonizarse y nos veremos hasta el próximo video. ¿Ok? Chao.